El poder de la redención está en Cristo Jesús. Isaías capítulo 50. Dice la palabra del Señor. Así dijo el Señor, que es de la carta de repudio de vuestra madre, con la cual yo la repudié. ¿O quiénes son mis acreedores a quienes yo os he vendido? He aquí que por vuestras maldades sois vendidos, y por vuestras rebeliones fue repudiada vuestra madre. ¿Por qué cuando vine no hallé a nadie, y cuando llamé nadie respondió? ¿Acaso se ha acortado mi mano para no redimir? ¿No hay en mí poder para librar? He aquí que con mi reprensión hago secar el mar, convierto los ríos en desierto, sus peces se pudren por falta de agua y mueren de sed. Visto de oscuridad los cielos y hago como silicio su cubierta. El Señor Dios me dio lengua de sabios para saber hablar palabras al cansado. Despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios. El Señor Dios me abrió el oído y yo no fui rebelde, ni me volví atrás. Di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que mesaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y de esputos, porque el Señor Dios me ayudará. Por tanto, no me avergoncé, por eso puse mi rostro como un pedernal, y sé que no seré avergonzado. Cercano está de mí el que me salva. ¿Quién contenderá conmigo? Juntémonos. ¿Quién es el adversario de mi causa? Acérquese a mí. He aquí que el Señor Dios me ayudará. ¿Quién hay que me condene? He aquí que todos ellos se envejecerán como ropa de vestir, serán comidos por la polilla. ¿Quién hay entre vosotros que teme al Señor y oye la voz de su siervo? El que anda en tinieblas y carece de luz, confía en el nombre del Señor y apóyese en su Dios. He aquí que todos vosotros encendéis fuego y os rodeáis de teas. Andad a la luz de vuestro fuego y de las teas que encendisteis. De, de mi mano os vendrá esto, en dolor seréis sepultados. Amén y amén. Bien, este pasaje, este capítulo de Isaías, es conocido también como uno de los capítulos de las profecías mesiánicas. Vamos a ver en muchos versículos que hace referencia al Mesías, al siervo sufriente, al Hijo de Dios. De Jesucristo hablamos. Todos conocemos que Él es el siervo sufriente. Y en este capítulo encontramos, por un lado, el pecado de Israel. Nos muestra un Israel desleal a su Dios. Nos muestra su infidelidad y nos muestra las consecuencias de su pecado, las consecuencias por su maldad. Esto es el castigo. Pero por otro lado vemos la obediencia, la sumisión y la fidelidad del siervo, el siervo sufriente, es decir, de Jesucristo. Encontramos templanza, firmeza, fidelidad completamente a Dios, una sumisión total a Dios Padre. Entonces este capítulo nos muestra en ese contexto la condición humana y nos muestra el amor tan grande que Dios tiene por su pueblo de Israel, pero también por toda la humanidad. Ese Dios de amor no quiso dejarnos en las consecuencias de nuestro pecado, de nuestra maldad, es decir,
para que estuviéramos eternamente separados de Él, que es la muerte eterna, la segunda muerte, como dice el libro de Apocalipsis, sino que nos envía un salvavidas, a su propio Hijo para rescatarnos. Y allí es donde se configura plenamente y se manifiesta completamente ese amor de Dios para todos nosotros. Pero vemos en el pasaje que Dios hace un reclamo, un llamado, porque nadie atiende. Y puntualmente estaba profetizando Isaías de lo que sucedería, que efectivamente así pasó cuando Jesucristo vino, que nadie lo recibió. De hecho, el Evangelio de Juan dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Y de esto es lo que encontramos entonces en este pasaje de Isaías capítulo 50. Y vamos a encontrar algo que es muy importante que lo tengamos presente, y es una figura, un símbolo que se utiliza en la Biblia para describir el pacto, primeramente el pacto entre Dios e Israel, Israel y Dios, y hace el símbolo o la figura de lo que significa el matrimonio. Lo vemos y lo entendemos también por el Nuevo Testamento. Dice que la iglesia es la esposa del Cordero en esa relación de pacto. Y en esa relación de pacto se habla de la fidelidad. Entonces empezamos con el primer versículo de Isaías capítulo 50, versículo 1 dice, así dice Dios, o así dice el Señor, ¿qué es de la carta de repudio de vuestra madre con la cual yo la repudié? ¿O quiénes son mis acreedores a quienes yo os he vendido? He aquí que por vuestras maldades sois vendidos y por vuestras rebeliones fue repudiada vuestra madre. Es importante que conozcamos, que tengamos claro el contexto en el cual se da la profecía. Israel ya estaba en el exilio, Judá ya estaba en el exilio. Y ellos desde allí tenían por entendido, o estaban diciendo ellos, que Dios ya los había repudiado, es decir, que ya no tenían esa relación de pacto, que ya Dios los había definitivamente abandonado para siempre. Y es por eso que el Señor a través del profeta les dice que es de la carta de repudio de vuestra madre, es decir, ¿dónde está esa carta? ¿Dónde dice que yo los he olvidado del todo? Que yo jamás volveré a tener nada que ver con ustedes. Repito, esto tiene que verse dentro de ese símbolo, dentro de esa figura del matrimonio. Cuando se le daba la carta de repudio, allí para los hombres en Israel, a su mujer, ya definitivamente se rompía, se quitaba, ya no tenía ningún vínculo ese hombre con esa mujer. El Señor le está diciendo, ¿dónde está esa carta? Muéstrame esa carta. En términos o en palabras nuestras podríamos decir, ¿quién les dijo a ustedes que yo los he olvidado del todo? O dice, ¿quiénes son mis acreedores a quienes yo os he vendido? Es decir, aunque Dios los mandó al exilio y estaban en tierra de Nabucodonosor, en tierra de los caldeos, estaban en Babilonia, aún Dios tenía para ellos y tiene para ellos un plan de redención. Dios no se ha olvidado de Israel, pero les aclara por qué están allí. Es decir, aunque les está dando una voz de esperanza, también les está diciendo, les está aclarando que están allí, no porque Dios haya querido desecharlos o aún porque Dios los haya desechado, sino que están allí por causa de sus pecados, que la consecuencia de sus pecados los ha llevado hasta el exilio. Y pensemos un poco todo lo que significaba el exilio para Israel. Era perder su tierra, perder sus casas, todas sus posesiones, perder la ciudad más importante que era Jerusalén, perder el templo, perder el lugar del sacrificio.
Era una pérdida total estar en el exilio. Y todo esto lo permitió el Señor por causa de ¿qué? De la reprensión. Entonces allí el Señor les aclara y les dice, he aquí, por vuestras maldades sois vendidos y por vuestras rebeliones fue repudiada vuestra madre. Es decir, lo que ellos están llamando o entendiendo como un repudio que el Señor no les iba a volver a tener en cuenta, no se iba a apiadar de ellos jamás, los iba a abandonar para siempre, le está diciendo, primero que todo, no hay tal repudio, no hay tal carta, no hay tales acreedores a quien yo los haya vendido, no. Pero ustedes están allí es por causa de sus rebeliones, por causa de sus maldades, por causa de que ellos no cumplieron la parte del pacto dentro de ese vínculo que el Señor quiso tener con ellos. Recordemos algo que nosotros no podemos olvidar. Dios al que ama, reprende con severidad. Entonces allí empieza a mostrarles el Señor con claridad todo lo que estaba sucediendo en medio de ellos. Muestra entonces la culpabilidad de Israel, pero también nos muestra la culpabilidad del hombre, del ser humano como tal. Nos muestra que delante del Señor somos culpables. Bien dice el libro de Romanos. Nos enseña que no hay uno bueno, ni siquiera uno que busque verdaderamente a Dios. ¿Por qué está la humanidad en tantas guerras, en tanta maldad, en tanta oscuridad? Porque en general la humanidad no ha tenido a Dios presente en sus acciones ni en sus decisiones. Y todo esto es consecuencia del pecado. Y no es algo nuevo porque ya también todo esto, lo que está sucediendo, estaba anunciado que así habría de suceder. Pero el llamado es hoy que todavía ese beneficio, ese regalo de la salvación, la redención gratuita que Dios nos da, digo gratuita para nosotros porque Él pagó un precio muy alto por nosotros, todavía está disponible para que nos acerquemos a ella, al trono de la gracia, para que recibamos a Jesucristo como nuestro único Señor. Porque al final quienes no acepten la redención que es en Cristo Jesús, sí van a estar totalmente y eternamente destituidos de la gloria de Dios. Esas personas tristemente que rechazan, que niegan, que no aceptan a Dios como su único Señor, como su único Salvador, van a sufrir el castigo eterno. Y por eso es que se abre todavía esa puerta, todavía está abierta la puerta para que nos acerquemos al Señor. Dice el versículo 2, ¿por qué cuando vine no hallé a nadie? Y cuando llamé, nadie respondió. ¿Acaso se ha cortado mi mano para no redimir? ¿No hay en mí poder para librar? He aquí que con mi reprensión hago secar el mar. Convierto los ríos en desierto. Sus peces se mueren por falta de agua y mueren de sed. Encontramos algo que ya había anunciado el profeta Isaías que sucedió con Israel. Llega el Mesías, recordemos que esta profecía fue dada más o menos 500 años antes de Jesucristo. Cuando llega Jesucristo, cuando se da el cumplimiento de la profecía, vino el Hijo de Dios, el Redentor, el Salvador del mundo, y a nadie halló que lo estuviera esperando. Por eso dice, no hallé a nadie. Cuando vine no hallé a nadie. Y es que Israel estaba esperando otro Mesías. Israel estaba esperando un Mesías que viniera con fuerza, con poder, con espada, que comandara un ejército para poner una rebelión contra el imperio romano. Ellos esperaban que ese Mesías que ellos buscaban, que ellos querían, los fuera a liberar, a libertar de la opresión romana.
Eso era lo que ellos querían. Por eso cuando viene este Mesías, el Mesías verdadero, no encuentra a nadie que verdaderamente le estuviera esperando. Y es que tristemente es lo que sucede en general, repito, con la humanidad. La humanidad no quiere aceptar los designios de Dios. En general, repito, hay un remanente escogido por gracia para el Señor. Pero hablo en términos generales de la humanidad. No hay una disposición para aceptar las cosas tal como el Señor las ha mandado, como Él las ha planeado, como Él las ha ordenado, sino que siempre se busca tener a un Dios conforme al modelo que quiere nuestro corazón, que quieren nuestros deseos, que quieren nuestros proyectos de vida. Aún hay tal atrevimiento que se espera que el Dios que la humanidad quiere sea un Dios que no tenga en cuenta el pecado, sino que simplemente sea un Dios proveedor, que todo lo que el ser humano le pida a Dios se lo conceda, y que no tenga en cuenta ni valore lo que hay en su malvado corazón, en sus malos pensamientos, en sus malas expresiones, sino que simplemente sea un Dios al que se le presente un culto, que se le presente una ofrenda física, que se le haga un altar y se le lleven algunas luces encendidas y que eso sea aceptado delante de él conforme al corazón del hombre. Y cuando están cerca del Dios verdadero no lo reciben, no lo quieren, no lo aceptan. ¿Por causa de qué? Por causa de que no quieren aceptar al Dios, no quieren la santidad de Dios y aún rechazan el perdón de Dios que Él está ofreciendo. Entonces encontramos que la humanidad está rechazando todavía a Dios en su gran mayoría, tristemente. Y no se da cuenta que todavía la redención está disponible. Es decir, que el sacrificio de Jesucristo es todo suficiente para salvar a toda la humanidad, a toda completamente. Y no hay pecado que Él allí en la cruenta cruz no haya pagado. Pero es necesario que todos creamos, que todos le creamos a Dios. Y que cuando Él dice que en Él tenemos la redención, le creamos y nos vamos a la presencia de Jesucristo, confesando nuestras transgresiones y suplicando perdón. Suplicando que esa sangre nos cubra y nos limpie de todas nuestras maldades. Porque por eso dice la palabra, no se ha cortado mi mano para redimir. Y él lo hace en forma de pregunta, ¿acaso se ha cortado mi mano para no redimir? No hay en mi poder para librar. Y entonces viene algo que es muy significativo para Israel. He aquí que con mi reprensión hago secar el mar, convierto los ríos en desiertos, sus peces se pudren por falta de agua y mueren de sed. Esto inmediatamente cuando un israelita, un judío lo lee, inmediatamente lo lleva al contexto de la liberación del pueblo de la esclavitud de Egipto. Y cómo el Señor, con el poder, con su poder, de su palabra, con su reprensión, se abren los mares. Se abrió el mar y ellos pasaron por seco, dice su santa palabra. Cómo los ríos, para que el pueblo de Israel pasara, el río se detuvo, incluso se devuelve el río para que pasara por allí su pueblo, el pueblo de Israel, el pueblo de Dios. Entonces le está diciendo, con mi poder yo lo saqué de la esclavitud de Egipto. Ahora yo no soy capaz, a manera de pregunta, de sacarlos, de redimirlos, de extraerlos nuevamente de Babilonia. Pero aún más, no está hablando de esa liberación física, que efectivamente se cumplió conforme a los profetas a los 70 años. Está hablando aún más y es esa redención eterna de la cual el Señor no solamente libra a Israel, sino que nos libra a nosotros si tenemos una fe verdadera en Él.
Hoy Israel todavía no acepta, en su gran mayoría todavía no acepta a Jesucristo como su Redentor, como su Mesías. Pero ahora que Dios ha vuelto su mirada sobre nosotros, sobre los gentiles, nosotros sabemos que en Cristo Jesús tenemos la redención. Recordemos qué significa redimir, redención. Es pagar por precio la libertad, la liberación de alguien o de algo. En nuestro caso, la liberación de nuestras almas para no estar esclavos del pecado y sujetados a la voluntad del maligno eternamente, sino que nosotros ahora somos libres en Cristo Jesús. El precio lo pagó Cristo Jesús en la Santa Cruz, un precio que no lo merecíamos, que no lo valíamos, y Él aún así lo pagó. Entonces le está diciendo a Israel, todavía pueden venir a través de la fe en Jesucristo para ser salvos. Y ellos lo van a entender. Después de una fuerte tribulación, de una fuerte angustia, van a comprender que el Mesías que hace un poco más de 2000 años crucificaron y mataron, era el verdadero Mesías, pero que aún si se vuelven hoy, obtendrán ese regalo divino que es la salvación. Entonces lo que muestra este versículo 2 es el poder que sigue vigente para salvarnos, para redimirnos, que es a través de la sangre de Jesús, a través de la sangre del Cordero. Hoy Israel todavía no entiende, pero nosotros los gentiles sí, por gracia, por misericordia, Dios nos está dando este entendimiento. Es importante que veamos, que comprendamos que solamente en Él, que Él es el único camino, y es lo que tenemos que enseñar a nuestras familias, que dejen de estar ya distraídos en todo lo que este mundo presenta y nos volvamos de una manera sincera delante del Señor. Versículo 3. Visto de oscuridad los cielos y hago como silicio su cubierta. Recordemos cuando nuestro Señor Jesucristo muere en la cruenta cruz. Dicen los evangelios que desde la hora sexta hasta la hora novena, es decir, desde las 12 del día hasta las 3 de la tarde, en nuestra manera de ver el horario, todo fue oscuridad. Todo allí cuando Él estaba en la cruenta cruz, todo fue oscuridad. Allí se estaba cumpliendo lo que dice Isaías 53. Visto de oscuridad los cielos, y hago como silicio su cubierta, y esta palabra como silicio su cubierta es muy importante. El silicio siempre tiene que ver con el arrepentimiento. Es decir, que viendo todo aquello que estaba sucediendo era un llamado al arrepentimiento. Todo aquello que sucedió, de hecho, cuando Cristo Jesús muere, nos dice allí Mateo 27, hay un gran terremoto y hay muchos acontecimientos que dan cuenta de que quien había muerto en la cruenta cruz era el Hijo de Dios, y así lo testificaron los soldados. Verdaderamente ese era el Hijo de Dios. Lo que está haciendo es el llamado al arrepentimiento, a confesar nuestras transgresiones, a humillarnos con dolor delante del Todopoderoso para suplicar misericordia. Misericordia por tanta maldad, por tanto engaño, por tanta oscuridad en nuestras vidas que aún persiste en nosotros, que debemos confesar y buscar erradicarla de nuestras vidas. Ese silicio es ese arrepentimiento verdadero que debemos de traer delante de nuestro Señor, apartándonos. Si hay un verdadero arrepentimiento, está el apartarnos de Él, darle la vuelta de 180 grados a nuestra vida, a nuestra manera de pensar, a nuestra manera de hablar, cambiarlo completamente. ¿Para qué? Para de esta manera mostrar nuestra gratitud a Dios por esa salvación que nos dio con la muerte de Jesucristo y su gloriosa resurrección. El Señor Dios me dio lengua, y aquí habla de Jesucristo en el versículo 4. El Señor Dios me dio lengua de sabios para saber hablar palabras al cansado. Despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios. Recordemos algo que es bastante maravilloso, que nos enseñan los evangelios, y es
esa relación, esa comunión permanente que tenía Jesucristo con Dios Padre. La oración íntima era continua, era permanente, todos los días, todas las noches. Él subía al monte, dice que él de día trabajaba en el ministerio, enseñando la palabra de Dios, llamando al arrepentimiento, mostrando que él era el reino de Dios, el Rey de Reyes, Señor de Señores. Y de noche pasaba en oración, repito, delante de nuestro Padre Dios. Eso es lo que nos dice este pasaje. ¿Cómo tenía él la sabiduría? En esa comunión permanente con Dios Padre. Y desde allí, del Dios Padre, recibía esas palabras de sabiduría con las cuales enseñaba y nos enseña hoy todavía a nosotros. Esas palabras de sabiduría nosotros también las tenemos a través de la Biblia. Y es importante que las entendamos. ¿Por qué habla de mañana? Porque es lo primero que nosotros debemos de hacer antes de empezar cualquier labor, cualquier destino, cualquier oficio. No importa lo que tengamos en el día a día, lo primero que debe estar en nosotros es esa comunión con Dios. Y si se hace temprano en la mañana, mucho mejor, para tener esa comunión, esa iluminación de Dios, que tengamos la mente limpia, despejada y allí llegue la iluminación de Dios. ¿Y cómo sabemos que verdaderamente estamos recibiendo con entendimiento la palabra de Dios? Es fácil mirarlo en cómo estamos viviendo el día a día. Porque no tiene sentido nosotros levantarnos bien de mañana temprano, orar al Señor, leer su santa palabra y en el día a día responder como un gentil que no conoce a Dios, vivir como un gentil que no conoce de Dios. Entonces simplemente es un acto religioso que estamos haciendo, porque la palabra de Dios nos lleva a obediencia, porque es lo que vemos en Jesucristo. Miremos el versículo 5 y siguientes. El Señor Dios me abrió el oído y yo no fui rebelde, ni me volví atrás. Es decir, lo que él recibía era lo que hacía. Lo que él entendía, lo que él tomaba de Dios Padre, era para obedecerlo, para ponerlo allí en obediencia. ¿Qué era difícil? Vamos a ver qué tan difícil. Al extremo era difícil. Pero Jesucristo nos enseña que él no vino a hacer su voluntad, sino la voluntad de aquel que lo envió. Cuando nosotros nos acercamos a la palabra de Dios es para hacer su voluntad y dejar por fuera definitivamente nuestra voluntad, nuestras propias justicias, porque son imperfectas, y obtener y vivir en la justicia de Dios. Por eso este versículo 5 dice, el Señor me abrió el oído y no fui rebelde ni me volví atrás. Es decir, ¿qué sumisión tenía Jesucristo delante de nuestro Padre Dios? No se volvió atrás, sino que con toda decisión avanzó en obediencia. Y empieza el versículo 6 y miremos que todo se cumplió. Di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me mesaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y de esputos. ¿Qué significa esputo? Esputo significa las escupas que le tiraban al Señor. Las injurias. Cogían la barba y lo alaban duro. Desde el original da el entendimiento de que le arrancaban sus vellos, sus pelos de la barba, se la arrancaban con gran desprecio, con gran menosprecio. Y todo esto el Señor lo sabía que iba a suceder. Y sin embargo dice, di mi cuerpo a los heridores. Y es importante aquí hacer énfasis sobre di mi cuerpo y es que Él se entregó voluntariamente, aunque se da en el contexto que los judíos lo entregan a los gentiles, es decir, a los romanos para que lo matasen. Todo estaba ya dentro de ese plan
de salvación y Jesucristo voluntariamente se entregó para que el plan de Dios se cumpliera tal y como lo había dicho. Entonces Él se entrega, Él no se niega. Y esto Él lo conocía, lo entendimiento. ¿Y de dónde obtuvo Él eso? En esa comunión con el Padre, con el Dios Padre, en esa comunión íntima. Él allí tenía la decisión completa de seguirle en todo lo que el Señor le había mandado. Porque el Señor Dios, mire la confianza que él tenía, porque el Señor Dios me ayudará, por tanto, no me avergoncé. Por eso puse mi rostro como un pedernal y sé que no seré avergonzado. ¿Cuál era la peor vergüenza? Es decir, quien moría crucificado era la peor vergüenza que podría sufrir porque era mirado como el peor de los malhechores. Y allí estaba él en medio de dos peores malhechores. Allí estaba Jesucristo, que sin cometer pecado y sin culpa alguna de él estaba allí. Pero sí tenía las culpas de nosotros, sí tenía los pecados de nosotros allí. Y él, aún allí en esa humillación, siguió firme en obediencia al Padre. Él sabía que él le iba a ayudar. Esa vergüenza, ¿cómo se elimina? ¿Cómo fue eliminada esa vergüenza? Fue eliminado en la resurrección. La resurrección es la muestra perfecta del triunfo de Jesucristo y de que en él no había mancha, de que él no cometió pecado alguno, de que él era inocente, 100% santo. Allí en la resurrección, entonces él vio la recompensa. Ahora está a la diestra de Dios Padre. Fue exaltado en su humillación. Por tanto, no me avergoncé, es decir, no se negó. Y algo que es muy importante. Por eso puse mi rostro como un pedernal. ¿Qué significa como un pedernal? Es decir, que él con firmeza y decisión avanza al cumplimiento de la palabra del Señor. Miremos lo que dice Lucas 9:51. Significa determinación. Miremos Lucas 9:51. Dice, cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Allí está ese pedernal del que hablaba el profeta Isaías. Es decir, afirmó su rostro con decisión. Él sabía que ya había llegado el tiempo de ser sacrificado en la cruz, de ser humillado, como lo acabamos de leer, de que fuera azotado vilmente, de que fuera ultrajado, burlado, escupido. Y él sabiendo para dónde iba, con decisión, avanza hacia Jerusalén. Sabía que allí estaba el principal de lo que debía hacer. La obediencia se iba a consumar allí, es decir, sufrimiento por obediencia al Padre para salvación nuestra. Por eso dice que va a ser recibido arriba, es decir, que ya ha llegado el tiempo de su pasión, de su muerte, pero también de su gloriosa resurrección. Y él avanza con decisión, él no se queda pensando, porque él como hombre, verdadero Dios, verdadero hombre, también sintió miedo. Recordemos que sudó gotas de sangre, pero aún así, Padre, hágase tu voluntad y no la mía. Mira, nosotros debemos de pensar en la obediencia que le debemos nosotros a Dios, en la obediencia que le debemos nosotros a la palabra de Dios. Que por causa de obedecer a Dios podemos ser humillados, sí. Podemos ser ultrajados, sí, pero nos esforzamos, nos contenemos para glorificar a Dios. Nos contenemos porque prevalece lo que Dios nos ha mandado, porque así como Jesucristo tenía esa comunión con Dios, nosotros por el Espíritu Santo también tenemos esa comunión con Dios y obedecemos al Señor. Sabemos que Dios aborrece la soberbia, entonces
nos apartamos de toda acción de soberbia, de altivez. Por causa de la obediencia a Dios, nosotros guardamos silencio, porque queremos honrar a nuestro Dios. Jesucristo en cualquier momento podía haber simplemente renunciado a decir hasta aquí, porque esta humanidad no merece tan grande sacrificio mío. Pudo haber dicho Jesucristo, pero fue más grande su amor. Que en nosotros esté más grande el amor a Dios y que por causa de ese amor a Dios nosotros podamos avanzar, así haya tribulación, así hayan dificultades, así hayan injusticias, nosotros podamos avanzar para glorificar y exaltar a nuestro Dios. Él con determinación, como dice su palabra, puso en mi rostro como un pedernal, es decir, totalmente decidido a cumplir lo que el Padre Dios le había encomendado. Entonces volvemos a Isaías y dice, versículo 8, cercano está de mí el que me salva. ¿Quién contenderá conmigo? Juntémonos. ¿Quién es el adversario de mi causa? Acérquese a mí. El Nuevo Testamento nos dice a nosotros, si el Señor está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Es decir, Jesucristo aquí en la profecía de Isaías, y lo cumplió perfectamente, él dice, cercano está de mí el que me salva, el que quien contenderá conmigo, es decir, sabiendo que él estaba obedeciendo al Padre y que vendría la resurrección, él se somete completamente. Aunque estaba viviendo los momentos más cruciales para la humanidad, él por amor sufrió todo por nosotros. Y el adversario no podía contenerlo, no podía contradecirlo. ¿Quién lo podía contradecir? Sí, ¿quién lo puede contradecir hoy? Sí, repito, el sello definitivo es la resurrección. La resurrección certifica la santidad plena y divina de Cristo Jesús. Versículo 9. He aquí que el Señor Dios me ayudará. ¿Quién hay que me condene? He aquí que todos ellos envejecerán como ropa de vestir, serán comidos por la polilla. Es decir, quien no se arrepienta, quien esté en contra del Evangelio, al final, como dice la palabra, será consumido por la polilla. Y el versículo 10 aclara bastante, y el 11 dice, versículo 10, ¿quién hay entre vosotros que teme al Señor y oye la voz de su siervo? El que anda en tinieblas y carece de luz, confíe en el nombre del Señor, apóyese en su Dios. Aquí está la decisión que cada persona debemos tomar, cada uno de nosotros. Porque dice claramente, ¿quién hay entre vosotros que teme a Dios y oye la voz de su siervo? El temor de Dios, sabemos que es el principio de la sabiduría. Aborrecer el mal, aborrecer el mal camino. Dios aborrece el mal camino, la lengua mentirosa, la soberbia, la arrogancia, la altivez, la prepotencia. Lo podemos revisar allí en Proverbios 8:13. ¿Qué es lo que significa el temor de Dios y qué es lo que Dios aborrece? El temor de Dios significa anteponer ante cualquier situación primero a Dios. O sea, primero a Dios aunque haya pérdida para nosotros. Primero a Dios aunque haya disgusto para nosotros. Primero Dios aunque nosotros tengamos que, comillas, sacrificar algo de este mundo. Primero Dios. ¿Quién es el que verdaderamente oye a Dios o el que teme a Dios y oye a su siervo? Es decir, oye a Jesucristo, oye la palabra. Es decir, cuando dice oye es porque la obedece. Y por eso dice, el que anda en tinieblas y carece de luz, confía en el nombre del Señor y apóyese en su Dios. Todos. Es tiempo de que nos volvamos delante del Señor. ¿Y por qué? ¿Por qué es tan importante? Es el que anda en tinieblas. Quizás muchas personas se entristecen porque una y otra vez cometen el mismo error y siguen en un pecado y están luchando contra ese pecado. Pues es tiempo de que
entendamos que podemos todavía volvernos a Dios y que Él nos recibe con alegría y perdona nuestros pecados. Vengamos delante del Señor con un corazón verdaderamente arrepentido y clamemos, supliquemos su perdón, que nos saque de las tinieblas para que podamos comprender su palabra. Que confíe en el Señor porque Él es el que nos da las fuerzas para insistir y persistir en la obediencia. Allí tenemos que insistir, persistir y no desistir, como dice un proverbio del mundo natural. No debemos desfallecer nunca, sino buscar siempre cómo honrar y glorificar a nuestro Dios. Apóyese en el Señor, es lo que nos dice su santa palabra, que nos apoyemos en Él porque en Él encontramos la fuerza para nosotros mismos honrarlo a Él. Con la fuerza de Dios caminamos para la honra de Dios. Con la ayuda de Dios es que nosotros vivimos para Dios. Y eso no puede jamás esconderse de nuestras vidas. Si no es por la ayuda de Dios, nosotros solos, bien dijo Jesucristo, apartados de mí, nada podéis hacer. En el Evangelio de Juan nos dice claramente esto. Apartados del Señor no tenemos fuerza, no tenemos capacidad. Si estamos apartados de Dios, fácilmente no solamente lo negamos, sino que lo rechazamos. Estamos rechazando su palabra si no estamos de la mano del Señor. ¿Y cómo termina el versículo 11? He aquí, todos vosotros encendéis fuego y os rodeáis de teas. Teas significa las llamas, las llamaradas que hace el fuego, que hace una fogata. Andad a la luz de vuestro fuego y de las teas que encendisteis. De mi mano os vendrá esto, un dolor, en dolor seréis sepultados. ¿Y qué es esta palabra tan fuerte que dice? Que muchas personas no aceptan la palabra del Señor, rechazan a Dios y simplemente están alrededor de un fuego que ellos mismos encendieron. ¿Qué significa ese fuego que ellos encendieron? Que ellos tienen sus propios dioses, sus propias doctrinas, religiones inventadas por hombres. Y allí están alrededor de ese fuego y piensan que agradan al Dios verdadero, pero se engañan a ellos mismos y honran a dioses falsos. Y esto delante del Señor es totalmente repudiable. Ese es el fuego extraño del que habla el Antiguo Testamento. Miremos rápidamente para terminar en Levíticos 10. Levíticos 10 del 1 al 3. Miremos lo que significa ese fuego extraño, porque pasó con los hijos de Aarón, Nadab y Abiú. Dice, Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante del Señor fuego extraño que Él nunca les mandó. Y salió fuego delante del Señor y los quemó y murieron delante del Señor. Hasta ahí la lectura. ¿Y qué es lo que encontramos? ¿Qué es lo que encontramos? Que ellos quisieron venir delante del Señor a su manera. El sacrificio, la ofrenda, no lo podemos presentar como nosotros queramos, sino a la manera de Dios. Ellos tenían un orden que debían llevar, porque Dios le había dicho a Moisés cómo debían de presentarse delante del Señor. El fuego, quién lo podía presentar y cuándo lo podía presentar. Es fuego extraño. Y sobre esto hace el profeta Isaías una mención bien importante. Vosotros encendéis fuego y os rodeáis de teas, andad en la luz de vuestro fuego. Es decir, como ustedes están rechazando a Dios, busquen las llamaradas, busquen lo que a ustedes les gusta, pero tengan presente que en dolor serán sepultados. ¿Y qué significa en dolor? Un tormento, una pena, una angustia y una agonía permanente y eterna. Eso significa quien rechaza definitivamente la gracia de Dios, rechaza definitivamente el Mesías, por irse tras esas religiones, se están condenando a sí mismos. Toda la palabra de Dios, lo que anunciaron los profetas, se cumple. Nuestro Señor Jesucristo bien lo anunció. Cielo y tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán, ninguna
ni una tilde dejará de cumplirse, ni una coma dejará de cumplirse. Si Dios lo anunció es porque así va a suceder. ¿Qué es esto? El amor de Dios llamándonos. Dios quiere evitar con enseñanzas bíblicas como la de este pasaje, que es necesario que todos nos acerquemos delante de su trono de su gracia. Y esto es para que vamos resumiendo y terminando, concluyendo el día de hoy. Nosotros es importante que sepamos toda la obra de Cristo Jesús fue para nuestro favor, para nuestro bien. Que necesitamos tener esa comunión con Dios y todo lo que el Señor nos ilumina con el entendimiento que Él nos da de su palabra, ponerla por obra. Que Cristo Jesús, toda esa fuerza, esa decisión la obtuvo estando en comunión con, día tras día en comunión con nuestro Padre Dios. Y allí Él aceptaba todo lo que el Señor le mandaba, todo lo aceptó humilde y mansamente, estando en comunión con el Padre. Nunca quiso hacer su voluntad, sino solo la voluntad de aquel que le envió. Nosotros hagamos solo la voluntad de Dios. Hagamos solo lo que el Señor nos manda a través de la luz de su santa palabra. Así por obedecerle, seamos nosotros injustamente juzgados, seamos nosotros injustamente tratados, seamos nosotros injustamente blasfemados. Así tengamos muchos enemigos en este tiempo. Honremos a nuestro Dios desde la obediencia. Y por último, sepamos que el poder de la redención está en Cristo Jesús. Amén y amén.